Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, les saludo en este día, domingo 5 de junio del año 2022. Saludo a todos ustedes acá en la ciudad de Pamplona, también mis hermanas en Francia, mi hermana en País Vasco, mi hermana en Noruega y todos quienes se sumen a este nuestro devocional dominical. Quiero inmediatamente invitarles a leer la palabra del Señor, en la cual el Señor nos va a dar el mensaje en el cual vamos a meditar en este día. Y lo haremos en el libro de Números, capítulo número 21. Números, capítulo número 21. Leemos desde el versículo número 4 en adelante. Y lo hacemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Doy muchas gracias al Señor en esta hora, en primer lugar, por esta bendición que me concede de poder dirigirme a todos y cada uno de ustedes, por esta bendición de hacerlo a través de este medio masivo con el cual podemos llegar allí donde usted se encuentra para poder compartir la palabra del Señor. Estamos orando ya hace algunos días, la verdad, por todos nuestros hermanos y hermanas enfermas. No los voy a nombrar a todos, pero estamos orando por ustedes, estamos orando por sus familias, por supuesto, por cada uno de ustedes, para que el Señor les ayude, les guarde, les fortalezca. Entre ellos también agradecer la preocupación por mi esposa, por todas sus oraciones. Ella está cada día un poquito mejor, aunque está muy complicada todavía, no puede caminar, pero como bien ustedes saben, estos procesos son lentos, pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros y muy pronto espero yo ir viendo esa recuperación con la cual el Señor le va a levantar para que pueda volver a sus funciones normales. Seguimos orando por ella y así por todos los hermanos enfermos de los diferentes lugares y familias por quienes hemos estado orando. Orando también por nuestros estudios bíblicos, este evento a desarrollarse en nuestra iglesia, por nuestro pastor, y para que el Señor pueda también dar todos los recursos necesarios, puedan estar disponibles para la iglesia del Señor. El Señor también guarde a todo su pueblo en diferentes lugares, sobre todo en estos tiempos tan malos que estamos viviendo. Tiempos donde a nivel mundial, sabemos, a nivel global, se está experimentando las crisis de diferentes tipos, sociales, violencia, ¿verdad?, económica, en fin, ¿qué más decir? Espirituales. Y es necesario que hoy podamos también orar para que el Señor guarde a la iglesia del Señor. Quiero en forma inmediata que miremos la palabra del Señor. Este pasaje es un pasaje muy conocido. Creo que muchas veces usted lo ha podido leer o lo ha podido oír. En medio del desierto, Israel, luego de haber sido librado de esa esclavitud de 400 años, luego de haber sido librado de las pestes, de haber sido librado de la mortandad que vino sobre Egipto, de haber sido librados de Faraón, de sus ejércitos, luego de haber sido librados del Mar Rojo, esa primera barrera natural que no les permitía acceder al desierto. El desierto era sinónimo de la libertad, el desierto era sinónimo de que el camino que les conducía, por supuesto, a la tierra prometida. El desierto era algo valorado por ellos, porque era lo que los encaminaba hacia esa tierra donde fluiría la leche y la miel, dice la palabra del Señor. Pero fue ahí mismo, en ese desierto,
allí mismo, donde Dios los puso a prueba. Hermanos míos, es necesario entender que estamos camino a esa patria celestial, en el desierto de este mundo, donde muchas veces también valorando el ser de la iglesia de Cristo, valorando que en medio de este camino peligroso, por supuesto, este mundo tan engañador, pero en este camino Dios nos ha puesto así, en este desierto espiritual, para que caminemos hacia esa tierra preciosa que Dios nos dará en la patria celestial. Pero es aquí donde Dios también, así como a Israel, Dios también a nosotros nos pone a prueba. Ellos caminaron por el desierto, Dios les dio agua, Dios les dio el pan, Dios les dio carne, pero aún así, ellos, fastidiados, dice la palabra del Señor, cayeron en la murmuración. Y la palabra de hoy, en este devocional, usted y yo vamos a oír, vamos a recordar que Dios muchas veces permite que entendamos que hay pecados, luego del pecado viene la consecuencia, producto del castigo de Dios. Usted se preguntará y dirá, ¿Dios castiga entonces, hermano Juan? Amén. La palabra del Señor dice que aquel que es tomado por hijo, Dios lo reprende y lo castiga. Y la palabra del Señor dice que, luego del pecado viene el castigo, pero luego del castigo, hermanos míos, ¿verdad?, viene la consecuencia, por supuesto, de esta maldad que hemos realizado, sea pequeña aparentemente o no. Y luego debemos entender que Dios también nos da un remedio para poder mejorar nuestra condición, siempre y cuando entre la consecuencia o el castigo y el remedio haya un reconocimiento. Entonces, la cascada que debemos entender en la vida espiritual es así: el pecado, el castigo o la consecuencia, el reconocimiento y luego el remedio que Dios nos da. Amados hermanos, es que Dios nos da el remedio. Dios dio la solución a esta mortandad en medio del desierto, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Cuando predicamos sobre esto, muchas veces predicamos al mundo y le decimos lo que nos enseña el Evangelio de San Juan, las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Jesucristo el Señor, en una cruz, sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la iglesia, ¿qué piensa? De que esta predicación es para que el mundo incrédulo crea en el Señor Jesucristo, que estuvo allí levantado ya en un asta, no en un asta, sino que en una cruz, para que por medio del verlo a Él, por la fe, pueda creer y pueda ser salvo. Pero esta palabra, hermanos, hoy es para nosotros, los que sí creemos en el Señor. La pregunta es, ¿qué querrá decirnos el Señor? Bueno, si esta palabra la ve alguien que todavía no se convence en creer en el Señor y recibirle a Él como su personal Salvador, el llamado es para que crea. Pero para nosotros la iglesia del Señor, Dios tiene algo que decirnos. Hermanos míos, quiero decirles que, en mi vida secular, mi vida material, terrena, trabajo en lo que es la salud pública, ¿verdad? Por mi profesión, mis especialidades. Y hago docencia, hago investigación. Una de las cosas que la salud pública ha aprendido en los últimos años, en las últimas décadas, es que la salud del ser humano no depende solamente de los factores biológicos, de cuán delgados somos o gorditos, si hay microorganismos o no, virus, bacterias, hongos, parásitos. No depende solamente de nuestros estilos de vida, nuestra conducta humana, no depende solamente del medio ambiente, sino que depende, dice la investigación actual, de que depende de causas subyacentes. ¿Qué son las causas subyacentes? Son aquellas causas de las causas. Si antes pensábamos que solamente la gente se enfermaba
por ser muy delgada o muy gordita. Hoy día entendemos que lo que enferma realmente no solamente ese gordito o delgado, sino que aquella causa que causó, ¿verdad?, el ser muy delgado o gordito. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que un niño pequeño de 3 años se enferma de bronconeumonía. Su madre lo lleva al médico. El médico lo evalúa a través de exámenes, a través del examen físico, ¿verdad?, de alguna analítica. Luego hace su diagnóstico. Luego lo hospitaliza. Le da antibiótico, le pone suero, le da antiinflamatorio, le hacen ejercicio respiratorio, le dan una excelente nutrición, una hidratación adecuada. A los días se mejora. Todos desean que el niño se mejore, para que ese niño no llore en el hospital, para que el niño vuelva a su hogar. Su madre quiere estar con él, está con él, lo cuida, pero ella quiere llevárselo a su casa. A lo mejor él echa de menos a sus hermanitos. Pero cuando mejora, el médico le da el alta. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el niño es enviado al mismo lugar en donde se enferma. Probablemente una casa humilde, una casa sin techo o un techo inadecuado, con ventanas que dejan pasar el frío, con una ropita inadecuada. A lo mejor no tiene una chaquetita adecuada, un abrigo adecuado. A lo mejor no se alimenta bien como en el hospital. Entonces, ¿qué vemos allí? Que ese niño no solo se enfermó porque una bacteria entró al pulmón, porque un virus le afectó, sino que él se enfermó porque hay otras condiciones de vida que están generando daño en su salud. La vivienda, a lo mejor el salario de su madre, a lo mejor es una mujer sola que le cuida, a lo mejor por su trabajo lo tiene que exponer al frío, a lo mejor no tiene quien lo cuide. Hermanos amados, a esto se le llaman los determinantes sociales de la salud. Es decir, que las personas que pertenecen a grupos más vulnerables de la sociedad son las que más se enferman, son las que se mueren antes. Hoy día las personas de los barrios más pobres viven menos que las personas que viven en ciudades o en barrios más acomodados. Está demostrado que las personas que tienen mayor salario se enferman menos. Las personas que tienen más bajo salario se enferman más. Las personas que tienen mayor nivel de educación tienen mayor acceso a condiciones de vida, que les enferman menos y tienen más años de vida que aquella población que tiene menor escolaridad. Y esto es una realidad, hermanos, porque lo demuestra la evidencia científica. Ahora, volvamos a la vida espiritual. ¿Qué hace que el ser humano se enferme espiritualmente? ¿Será solamente los espíritus inmundos que llamamos nosotros? ¿Los demonios, las tentaciones hacen que nosotros nos enfermemos espiritualmente? ¿O es que también hay causas de estas causas? ¿Hay otros determinantes? ¿Hay otras cosas que provocan que se gatillen enfermedades espirituales? Hoy vamos a hablar de la enfermedad espiritual que se llama murmuración. Un pecado que no solamente estaba en Israel, sino que también en la iglesia del siglo XXI. La palabra del Señor en Efesios 4:29, Pablo le dice a los efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que haya palabra buena, palabra necesaria para la edificación de la iglesia, para que puedan recibir gracia a los oyentes. Pablo está consciente que en medio de los efesios podía haber murmuración. A los filipenses, allá en el capítulo 2, les dice: todo hacedlo sin murmuración. Pablo está consciente allá que los filipenses también son una iglesia en la cual puede haber murmuración. Santiago 4:11, hermanos, dice Santiago, no murmuréis. Es decir, él está consciente que la iglesia puede murmurar, puede haber murmuradores en medio de la congregación. Pablo, allá en 2 Corintios capítulo 12, verso 20, le dice: porque me temo que cuando vaya a vosotros os halle tal como yo no quisiera. Haya entre vosotros contiendas, disensiones, haya maledicencia, haya murmuraciones, dice Pablo. Es decir, Pablo está consciente que en medio de los Corintios, que es una iglesia aparentemente muy espiritual porque ellos tenían muchos dones, pero Pablo les dice que ojalá no haya murmuraciones, porque él está consciente que la murmuración es una realidad en medio del pueblo de Dios.
Israel murmuró. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Es decir, que muchas veces los creyentes no solamente hablan en contra de sus guías, de sus predicadores, de sus pastores, de sus hermanos, de sus hermanas, del vecino, del jefe. Puede hablar mal en contra de quien quiera, pero cuidado. Muchas veces no nos damos cuenta que hablamos en contra de Dios. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Pero cómo? ¿Que el desierto no era su gran oportunidad? ¿Que no existía una alta valoración del desierto? Porque el desierto era la libertad. Era un lugar donde no había a lo mejor grilletes, no habían cadenas, no había faraón. El desierto era sinónimo de la libertad. Pero cuando hay murmuración, se desvalora lo que vivimos. No valoramos lo que estamos viviendo. Hermanos míos, muchas veces desvaloramos lo que tenemos, desvaloramos lo que Dios nos da y no nos damos cuenta hasta cuando lo hemos perdido. Pues allí entonces muchas veces tenemos que llorar lo que Dios ya no nos permite tener. Hermanos, ellos están sufriendo aparentemente en el desierto, pero dice, nos has traído para morir en el desierto. Es decir, ellos están vivos, pero se están dando por muertos. El murmurador exagera. El murmurador es un pesimista. Todo lo ve mal. Todo lo exagera. Alguien puede hacer una cosa que lo está tratando de hacer bien, pero él, el murmurador, ve que esa persona lo está haciendo mal. Ayúdenos el Señor. Líbreme el Señor a mí de esta falta, de este pecado en medio de la murmuración. Y nos vamos a echarle la culpa al espíritu de la murmuración y vamos a decir, no, hermano, es que el espíritu de la murmuración se apodera de mí. No, yo soy el que murmuro, a sabiendas. Yo soy el que decide si hablo o no en contra de otro. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y dice, pues no hay pan ni agua, decían ellos, en el desierto. Dios le había dado pan, Dios le había dado agua de la peña, pero ellos dicen, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es decir, están fastidiados del maná de Dios. Muchas veces los cristianos no se dan cuenta que se fastidian con las cosas que Dios les da. Ellos dicen, no, hermano Juan, ¿cómo nos vamos a fastidiar por lo que el Señor nos da? Y cuando murmura, y cuando se molesta, y cuando se queja, y cuando habla mal de alguien, ¿no será que a lo mejor, hermanos, no nos hemos dado cuenta y nos hemos estado enfermando en la vida espiritual? Cuidado, hermanos amados, porque las enfermedades espirituales existen. Debemos estar conscientes como Pablo ante los Efesios, ante los Filipenses, así como Santiago y así como Pablo ante los Corintios, debemos estar conscientes de que podemos enfermar y volvernos un murmurador. Jehová Dios, allá en el libro de Levítico capítulo 19, se lo dijo a Moisés. Allá en unas lecciones más adelante de la escuela dominical lo vamos a ver. A propósito, hoy estuvo hermosa la escuela dominical. Y Moisés escuchó la voz de Dios que le dijo, no andarás chismeando ante tu pueblo. En otras palabras, Moisés, tú no seas un murmurador. Hermanos, ayúdenos el Señor. ¿Será que nos podemos enfermar en la vida espiritual? Dios le advirtió a Moisés que no se enfermará. Hermano, Saúl menospreció su unción. No se dio cuenta cuando empezó a enfermar en su vida. Y la Biblia dice que a él lo visitaba un espíritu que todos los días lo atormentaba. Y solamente era librado de eso cuando llegaba David, ese muchacho con su arpa, a tocar las alabanzas a Dios. Entonces allí este espíritu inmundo, este demonio, salía de Saúl y lo dejaba. Hermano, hoy día muchos cristianos en las iglesias han dado lugar a espíritus y demonios que sin darse cuenta han llegado a sus vidas y les atormentan y los hacen pesimistas, los vuelven murmuradores y se fastidian por todo, por toda situación se fastidian. Hermano amado, no te fastidies, no te sientas a hablar en contra de otro. El libro de el diccionario de la Real Academia Española dice claramente que la murmuración es hablar entre dientes, así, para que no se escuche lo que estoy diciendo, despacito. Es hablar
de otro, dice manifestar una queja, manifestar un disgusto. Es decir, que cuando una persona murmura es porque está disgustada, porque tiene una queja que no es capaz de manifestar adecuadamente. Es conversar en perjuicio de alguien que está ausente. Nunca el murmurador o la murmuradora se atreve a hablar en presencia de aquel del cual habla. Siempre lo hace a sus espaldas. El diccionario lo dice, es conversar en perjuicio de otro que está ausente, censurando sus acciones, muchas veces buscando en los oyentes a lo mejor que ellos también censuren, que ellos aprueben su opinión, la opinión del murmurador. Hermano, por eso tenemos que tener cuidado, no dar lugar a la murmuración, porque si no nosotros también nos podemos enfermar. El murmurador busca desacreditar, busca generar un perjuicio en la imagen de otro. Y si usted no lo entendía hasta hoy, entiéndalo. No es bueno que un cristiano murmure. No es bueno que un cristiano hable mal, porque el ejemplo lo tenemos en Israel. La murmuración es la manifestación verbal de una insatisfacción escondida, de una frustración probablemente espiritual, material, física. ¿Será que a lo mejor no tiene lo que tiene el otro y por eso es que usted quiere hablar mal de ella o de él? Dios nos libre, hermanos míos, de la murmuración. A lo mejor alguno se va a sentir mal y va a dejar hasta aquí el devocional. Yo le sugiero que siga adelante, porque la palabra del Señor aquí nos muestra que hay, que decíamos recién, un remedio. Alabado sea el Señor. Hay un remedio. La palabra del Señor en el Salmo 78, fíjese que el Salmo 78 es el capítulo que habla mucho más profundamente acerca de lo que ocurrió acá en Israel, en el desierto. Salmo 78, verso 19, mire lo que dice los israelitas. Dice la palabra del Señor, dice, y hablaron contra Dios. Murmurar es hablar en contra de otro que está ausente, pero ellos también hablaron en contra de Moisés porque estaba ausente. Moisés imposible oír a todo el mundo, pero hablar en contra de Dios, fastidiarse del maná, no ser agradecido de Dios. Dice, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? En otras palabras, ¿será capaz Dios de poner mesa para alimentarnos a nosotros? ¿Será capaz Dios de sustituir esta tristeza en alegría? ¿Esta enfermedad en salud? ¿De mejorar mi situación económica? ¿Será que el Señor podrá? Sí puede Dios. Pero muchas veces no nos damos cuenta cuando la iglesia de este siglo empieza a murmurar como ellos. ¿Será capaz de poner mesa en el desierto? Yo creo que los que fueron alimentados, esos 5.000 en el desierto, ellos demostraron que Dios sí es capaz de poner mesa en el desierto. Y aquí dice, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. ¿Qué pasa cuando Dios escucha la murmuración de su pueblo? Dice claramente, Jehová se indignó. Por eso, hermanos, no generemos indignación en Dios. ¿Puede Dios manifestar su ira contra su pueblo? Claro que sí. Muchas veces esto no se habla o no se enseña en las iglesias, pero ya lo decíamos recién, aquel que es tomado por hijo, dice la Biblia, Dios como Padre lo reprende y lo castiga. Dice, sin embargo, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación, sin embargo, pero pese a su furor, en otras palabras, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Qué distinto Dios responde frente al murmurador, ¿verdad? Dios mandó trigo para que comiesen. ¿Habrá alguno que está preocupado por la crisis alimentaria que se nos viene? Esta crisis global ya anunciada hace algunos meses atrás, ¿verdad?
Hace meses atrás el Señor le habló a mi esposa en medio de una madrugada. Le mostró y le dio un mensaje y le dijo el Señor de que vendría mucha pobreza, que vendría mucha escasez. Y le dijo, la harina escaseará el pan, subirá el pan. Y esto es lo que ha venido hoy. Pero mire cómo Dios allá en aquellos años se preocupó de que Israel tuviera pan. Y mire qué maravilloso. Dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y escuche, y les dio trigo de los cielos. Es decir, trigo de los cielos. Cuando Jesucristo el Señor multiplicó los panes en el desierto, no es que los panes los cultivó, los sembró y los cosechó, no. Simplemente aparecieron más panes. Pero eso no fue magia, fue trigo de los cielos. Qué maravilloso es esta palabra, hermanos, este misterio del cual Dios hoy nos está hablando. Dice la palabra del Señor, pan de nobles comió el hombre, pan de nobles. Mire qué maravilloso Dios. Eso es lo que comió pan, ese pan comió Israel y ese fue el pan que les causó el fastidio. Dice, mire la reacción, dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, hizo morir a los más robustos de ellos. Aquí las serpientes ardientes no hicieron morir a los más débiles, simplemente murieron los más robustos para que nos demos cuenta que ante la presencia de Dios toda rodilla se doblará. No hay robusto que no pueda ser doblegado ante Dios. Por eso, aunque el hombre se enaltezca, aunque el hombre se sienta muy grande, muchas veces y murmure, créame que aún así sufrirá el castigo de su pecado. Dice la palabra del Señor, dice así, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, hizo morir a los robustos de ellos y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Mire la rebeldía, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Escuche ahora, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, es decir, buscaban ellos interesados a Dios. Ellos condicionaban a Dios. Cuando veían la necesidad, la amenaza de la muerte, entonces buscaban a Dios. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pero sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Hermanos, ¿cuánta iglesia de Dios habrá en este siglo que muchas veces lisonjea a Dios? ¿Cuánta iglesia habrá de que a lo mejor se siente fastidiada por el maná que Dios nos da, la predicación de la palabra del Señor, que es el pan espiritual? Muchas veces no nos gusta porque es muy liviano, porque es muy dura, porque es esto o esto otro. Hermano amado, usted que está escuchando este devocional, para nosotros es este devocional, para nosotros es esta palabra. ¿Será que nos hemos enfermado en la vida espiritual? ¿Será que a lo mejor necesitamos un remedio? ¿Necesitamos mirar a Cristo el Señor, que es mucho más que la serpiente de bronce del desierto, que aunque curó a los que eran mordidos y les libró de la muerte, no era capaz de librarlos probablemente del pecado que condena al hombre al infierno? Hermanos amados, recién hablábamos de la causa de las causas, ¿se acuerda usted? La pregunta que deberíamos hacernos, ¿qué hace que Israel sea un pueblo tan murmurador? ¿Qué hace que Israel se vuelva a Dios con la murmuración y encienda el furor de Jehová? Hay una respuesta, hay una causa de las causas, hay una causa subyacente, hay un determinante, un condicionante, una causa subyacente, es decir, está bajo las causas que es la murmuración. ¿Y sabe cuál es? Está en el primer versículo que hemos leído. Aquí está la solución a nuestro problema. Dice el verso 4, el primer verso que leímos. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó. Es decir que la causa de su pecado, la causa de la murmuración era el desánimo. Se desanimó el pueblo. Hermanos amados,
¿Cuántos cristianos en medio de las iglesias se desaniman? Y ese desánimo, ese desaliento, eso significa, desánimo significa desaliento, falta de aire. Y aire es símbolo, de acuerdo a la palabra del Señor, del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se desanima, entra en ella el desaliento. ¿Hace falta el Espíritu Santo? Claro que sí. Empezamos a caer uno a otro, muchas veces a través de muchos errores, a través de pecados, a través de faltas, empezamos a caer de la gracia del Señor y no nos damos cuenta que nos enfermamos en la vida espiritual. Muchas veces, el desánimo en la vida cristiana nos lleva a darnos cuenta, sin darnos cuenta, que empezamos a ofender a Dios y a la vez a encender también su furor. Hermanos míos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No te desanimes, no te desalientes. Ánimo en este día, ánimo en esta tarde, porque el desánimo gatilla el pecado y el pecado el castigo. Pero en esta hora hay un remedio y ese remedio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para el Señor en este día sea la honra y la gloria. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje que nos has conseguido tener. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra provoque en nosotros salud para nuestra alma. Si alguno se ha enfermado, si alguno ha caído en este pecado de la murmuración, en esta hora, Señor, anímanos por medio de tu Espíritu Santo. Anímanos para que seamos librados de toda enfermedad espiritual. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. No a la murmuración. No a la murmuración, porque es un pecado mortal. Y yo, en el camino, no me quiero morir. El Señor les bendiga, todos invitados a nuestro próximo devocional.